este bloque relacionado con los protocolos de comunicación vamos a ver diferentes tipos de protocolo estándar, ¿vale? Hasta ahora os hemos explicado qué diferentes tecnologías hay, cómo se aplican este tipo de tecnologías, qué ventajas tienen, cómo acceden al medio, qué frecuencias usan, qué potencias usan, qué normativas. Pero luego muchos de estos protocolos, de estas tecnologías, implementan algunos de los protocolos de la cadena, digamos, de una pila de protocolos OSI que pudisteis estudiar en los conceptos básicos o de la que podéis obtener multitud de bibliografía en Internet. Es decir, muchas de esas tecnologías únicamente implementan alguno de estas capas y algunas de ellas están un poco difusas, ¿vale? Al final se entremezclan es decir, qué funcionalidades se implementan en cada una de estas capas. Con lo cual hay una serie de pilas o de protocolos estándar que solemos implementar sobre este tipo de protocolos para darnos toda la funcionalidad que necesitamos, ¿vale? Tenemos principalmente en la capa de red, que es la encargada. La capa de red es la encargada de entregar la información de una fuente a un destino, ¿vale? Y de hacer enrutar todos los mensajes, todos los paquetes, para que esos paquetes lleguen de un lado a otro. Y ahí tenemos dos protocolos muy importantes que son el protocolo IP. El protocolo IP la versión 4 y el protocolo la versión 6. ¿Por qué la versión 6 de este protocolo? Bueno, pues el principal objetivo, la primera razón, entre muchas otras, porque luego se han añadido muchas funcionalidades nuevas, era que nos quedábamos prácticamente sin direccionamientos IPv4, es decir, al final son tantos los dispositivos que están conectados a Internet que nos quedamos sin direcciones IP, ¿vale? Con lo cual utilizamos el protocolo IPv6. Una capa por encima tenemos los protocolos a nivel de transporte, de la capa de transporte. Entonces, sobre esta capa, principalmente tenemos dos protocolos, el protocolo TCP y el protocolo UDP. Se encargan de garantizar, se encargan de la entrega de los paquetes de extremo a extremo, es decir, cuando tú envías un paquete de un origen a un destino, va a pasar por multitud de puntos, de nodos en una red, de un router, de un servidor, de otro router, de un switch, etc. Entonces, quien se encarga de que un paquete llegue del origen al destino es la capa de transporte. Y en esta capa de transporte tenemos dos protocolos principales, el protocolo TCP y el protocolo UDP. La principal diferencia es que en el TCP lo que hacemos es garantizamos la entrega extremo a extremo, ¿vale? Garantizamos que el paquete se entrega en tiempo, se entrega en secuencia y que se entrega, de forma que podemos pedir reenvíos de esta información. Es un protocolo más pesado, es un protocolo que requiere de mayor implementación y de mayor procesado, ¿vale? El protocolo UDP es, al contrario, es un protocolo mucho más ligero, que lo que nos permite es la entrega de un extremo a otro, pero nos olvidamos, es decir, no sabemos si ese paquete ha llegado o no. Es decir, podemos enviar un paquete o un paquete posterior y que el que hemos enviado después llegue antes que el que hemos enviado primero. Y UDP no se encarga de que eso llegue en secuencia, con lo cual esa implementación, si queremos utilizar aplicaciones que requieren que los datos se envíen en secuencia y se envíen de una forma confiable, toda esa implementación la debemos hacer en capas superiores, ¿vale? A nivel de aplicación, que es donde se encuentran los protocolos que garantizan la entrega, digamos, de proceso a proceso, de aplicación a aplicación. Es decir, muchas veces cuando tenemos una aplicación corriendo un proceso en un ordenador, tenemos un proceso que está escuchando en un puerto y se comunica con otro proceso que está escuchando en ese mismo puerto o en otro puerto. Pues ya son las aplicaciones. Y para ese intercambio de información utilizamos otro tipo de protocolos. Protocolos como el MQTT, que es un protocolo muy importante, un protocolo estándar que se utiliza para el intercambio de información entre diferentes dispositivos, por ejemplo IoT, con un suscriptor, que te puedes suscribir a un tipo de información y otro ente que es el que envía ese tipo de información a un broker, ¿no? MQTT, que es el encargado de distribuir la información, ¿vale?
Y otro tipo de protocolos como los web services o protocolos de tipo REST. A todos nos sonará los típicos API REST basadas en HTTP, etcétera, que nos permiten el intercambio de información en base luego ya a mensajes de tipo estándar, ¿no? Como puede ser un mensaje tipo JSON, etcétera. Pues bien, estos protocolos son los que nos permiten implementar, es decir, que el dato final llegue, o sea, que lo de siempre, que el dato llegue del origen, es decir, del inicio, del captador, a la plataforma, y al revés, que vuelva hacia abajo, ¿no? Entonces, siguiendo con esta parte de los protocolos, yo quiero decir, siempre utilizo esta diapositiva, utilizo esta diapositiva mucho en mis presentaciones, ¿no? Para decir que no hay, lo mismo lo he dicho en las transparencias anteriores, no hay un protocolo ganador, no hay un protocolo que gane sobre todos los demás y no hay nada, ni una tecnología ni nada que sea la que aglutine todas ellas, ¿vale? El concepto fundamental que yo siempre digo y que intento hacer llegar bueno, pues en mi vida laboral, ¿no? Y en mi día a día, en mi trabajo, es que son las plataformas quienes aglutinan toda esta información. Son las plataformas quienes a través de diferentes drivers, a través de diferentes conectores, son capaces de leer multitud de dispositivos y de obtener toda esa información a través de los diferentes protocolos, ¿vale? ¿Por qué esto es tan importante? Porque muchas veces voy al cliente final, vamos a hacer proyectos, vamos a hacer instalaciones y nos encontramos con clientes que lo que ellos quieren, no quieren hacer despliegues, porque lo que ellos quieren es que estoy esperando a que una tecnología, a que salga esta tecnología porque va a ser la que va a triunfar, o estoy esperando a que esta otra tecnología sea la que gane. Y eso no va a pasar nunca, yo creo que eso no va a pasar nunca, es decir, antiguamente, cuando veníamos del mundo industrial, no nos planteábamos toda esa serie de información, posiblemente porque el usuario final no tenía acceso a toda esa serie de información. Y teníamos multitud de protocolos conviviendo a la vez dentro de lo que era un PLC o un SCADA, ¿no? Teníamos un SCADA y era capaz de hablar varios protocolos, ¿no? O implementábamos varios protocolos de comunicaciones que nadie se preocupaba de eso. Y sin embargo ahora todo el mundo parece que se preocupa por qué tecnología es la que va a ganar, la que va a éxito, que va a tener mucho éxito. Y al final, como os comento, cada tecnología, cada protocolo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y será en la plataforma donde debamos tener todos estos tipos de protocolos, ¿vale? Por último, voy a haceros referencia a diferentes aspectos relacionados con la seguridad, ¿vale? Al final tenemos muchos elementos que están captando un montón de información, tenemos un montón de elementos que recogen datos personales, cogen datos de dispositivos, de infraestructuras críticas, y tenemos aspectos relacionados a la seguridad, que ha sido, en mi opinión, el gran abandonado en todo el mundo del IoT. Lo mismo que la calidad del dato, es decir, yo siempre hablábamos de las tecnologías, hablábamos de cómo llegaba ese dato al destino final, pero nunca nos preocupábamos tanto de la calidad del dato, de si ese dato era bueno o era malo, y tampoco nos preocupábamos acerca de la seguridad. Y al final estamos transmitiendo mucha información de tipo personal, ¿vale? ¿Dónde se produce? Aquí os voy a hablar de tres cosas principales donde se produce este robo de información o estas fallas de seguridad, que son los propios dispositivos, ¿vale? En el propio dispositivo que no está actualizado correctamente, en los propios interfaces de comunicación con los gateways, que son los que están recogiendo la información de los diferentes dispositivos, tanto hacia abajo como hacia arriba, y en las propias aplicaciones, fallos de seguridad en las propias aplicaciones, ¿no? Digamos que son los tres elementos de la cadena donde más posibilidades de fallo en la seguridad hay. ¿Qué tipo de amenazas tradicionales tenemos? Pues bueno, suplantación de identidad, es decir, yo me hago pasar por que soy otro dispositivo e intento recabar información. El ejemplo más fácil, no sé, hoy mismo me ha llegado ya a mí un correo electrónico haciéndose pasar por Netflix para que introdujera mi información bancaria. Pues están haciendo una suplantación de la identidad para que yo meta los datos de mi cuenta, y ahí está habiendo un problema de seguridad del propio usuario, es decir, ni siquiera está en la aplicación, ni siquiera está en el gateway, ni siquiera está en el dispositivo, sino que soy yo quien introduzco los datos, quien caigo ante esa trampa de seguridad, ¿no?
Otro tipo de ataques que suele haber es la denegación de servicio, es decir, hacer muchas peticiones a un sistema para hacer que éste se caiga y para hacer que éste no sea capaz de absorber toda la información que él necesite. Y luego, como os estoy hablando, tipos relacionados con la manipulación, es decir, con manipular aplicaciones, acceder al código fuente de esas aplicaciones para obtener la información, y a la divulgación también, ¿no? La divulgación de esa información y poder, pues poder captar datos y divulgar datos que son datos confidenciales. ¿Qué soluciones tenemos? Bueno, pues tenemos soluciones relacionadas con la seguridad en el diseño de los dispositivos. Los propios integradores de sistemas, los propios fabricantes de dispositivos, muchas veces nos olvidábamos o se olvidaban de incluir capas de seguridad a la comunicación, con lo cual era muy fácil ponerse en el medio y captar todo ese tipo de información, ¿vale? Actualización del firmware, o sea, muchas veces nos olvidamos de actualizar nuestros dispositivos. No los actualizamos porque muchas veces, hasta yo me río porque muchas de estas cosas me pasan a mí también. Y al final muchas veces decimos, no voy a actualizar el teléfono móvil porque al final, pues la llamada obsolescencia programada, ¿no? Cuanto más actualizo el móvil, antes va a dejar de funcionar. Bueno, pues muchas veces eso es cierto, pero también es cierto que si no actualizamos nuestros sistemas, son más vulnerables a este tipo de ataques, ¿vale? Soluciones: encriptar la seguridad también, ¿vale? Utilizar encriptación a la hora de enviar las comunicaciones y la autenticación en todos estos sistemas. Cada vez son más en el banco, por ejemplo, son más las aplicaciones que te envían un mensaje, te tienes que loguear con tu teléfono móvil, te tienes que autenticar a través de más sistemas de seguridad. Con lo cual, es un punto importante al que cada vez hay que prestarle más información, ¿vale? Porque si estamos obteniendo datos personales, estamos obteniendo datos críticos, tenemos que asegurarnos de toda esta seguridad. Y por eso es lo que comentaba anteriormente, el blockchain está empezando a tener también mucha capacidad o mucha incursión en las nuevas tecnologías y en los nuevos conceptos de ciudad inteligente.